horaria para trabajar, decidimos que los ríos de la cuenca de las Salinas Grandes tienen más o menos, comienzan con un diagnóstico parecido. Porque en realidad todos estos ríos y donde estamos nosotros somos de la cuenca de las Salinas Grandes. El río Cruz del Eje es la subcuenca, el río Soto San Guillermo es la subcuenca y el río Jaime Picharra es subcuenca. Bien. Perdón, no, lo que quiero decir es, recién nos dicen por qué pusimos el mapa al revés, porque el imaginario nuestro es como que es más simple de entender. O sea, esta es la zona alta de la cual estamos trabajando y esta es la desembocadura de la cuenca que estábamos trabajando. Entonces por eso lo dimos vuelta para que sea más fácil la lectura. Más allá de que no es una cuestión ortodoxa. El norte acá, si los lugareños que lo ubiquen, el norte está allá, ¿verdad? ¿El norte está allá? Sí. Bien. Coincide con el mapa. El sur estaría atrás nuestro, donde está la Sierra Grande. Más o menos es así. No, lo que digo es la cuestión topográfica, a eso me refería. O sea, estamos desde la sierra a las Salinas. Bien, son los cursos inferiores de los tres ríos, donde está el Chaco Seco, con el Algarrobo, el Quebracho, el Tala, el Mistol, el Aromito, el Garabato. Después no sé cómo sería la consigna. Las poblaciones que tenemos serían Cruz del Eje, Villa de Soto, Paso Viejo y Chichanas. ¿Sí? La zona se ha destinado al cultivo, a la producción agropecuaria. Tenemos una historia de productos en la zona, porque me decían también que ya no se produce tanto olivo como creíamos al Cruz del Eje. Eso no lo manejo yo. En el bañado de Soto se está haciendo sí ganadería, poca agricultura. Zonas que eran básicamente agrícolas ahora han pasado a la ganadería, con algo de apicultura y con algo de recolección de frutos del monte. Bien, sí, en la zona de Cruz del Eje, que estaba destinada prácticamente a la agricultura, ya está muy perdida esa acción y está como más invadida por el tema urbano, por la urbanización. Bueno, en cuanto a eso, es que vemos la degradación tanto de la calidad del agua como de los bosques o las praderas que existen en todos sus márgenes. Después, en cuanto a los análisis y las propuestas, nos dividimos, porque estaban por un lado los soteños y por otro lado las cruzelejeñas, y bueno, Erika nos planteó la posibilidad o la necesidad de la parte que nos toca a nosotros como Cruz del Eje Ciudad, que sí tiene una división específica en cuanto a las especies, al uso, al tratamiento que se da en cada uno de los márgenes del río, que se iría dividiendo en sectores como... Pero porque no podemos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Creo que no podemos hablar del río en su totalidad desde que sale del chorro, por decirlo así, hasta el matadero, sino más bien en diferentes partes de la ciudad tiene su comportamiento específico. Bueno, los que vivimos en Cruz del Eje sabemos que va, un ejemplo, desde el chorro hasta por lo menos la Cartuja, es un tipo de especies y de actividades que hay. Desde la Cartuja hasta por lo menos atrás de la municipalidad, el barrio Marechal es otro, desde el barrio Marechal hasta la ruta es otro, desde la ruta hasta el Parque de la Democracia es otro, bueno, y así sucesivamente. Entonces, planteamos objetivos más bien generales, no tan particulares, en donde sí tenemos que tratar de trabajar en políticas y en cuestiones más bien de normativas ambientales, también culturales, empezar a trabajar con todas las escuelas o la sociedad para hacer actividades en cuestión desde limpieza y de control y de saneamiento, y también empezar a hacer un poco de reforestación en lugares donde ya también, por ejemplo, hemos hecho también limpieza en diferentes lugares del río, así que eso es más bien como la parte de Cruz del Eje. No sé qué plantean las chicas de eso.
Sí, perdón, y terminando con creo que la situación que se da en la ciudad de Cruz del Eje también se va presentando en cada una de las urbanizaciones en las cuales van transitando el río hasta que llega a la salida. Bueno, lo nuestro sería distinto. Trabajaríamos con la reforestación desde lo que es el centro de Villa Soto de la ciudad hasta el límite del ejido que ya da al Bañado. Soto, todo el río de Soto y toda esta zona conserva todavía algo de bosque de galería. Cuando estábamos trabajando en el grupo, pensamos un poco en el río Cruz del Eje y nos hemos olvidado del paisaje original del río Cruz del Eje. Lo que usted dijo del sur, ya nadie cree que hubo espinal. En el caso del río Cruz del Eje me parece que nadie, o por lo menos de los aquí presentes, debe recordar el bosque galería que rodeaba y que es típico de estos ríos. Nosotros en Soto todavía tenemos esas formaciones, pero hay que sostenerlas y la forestación nos pensaba que era lo más, nos pareció que era lo más importante. Tenemos los actores involucrados, tiene que ver con el gobierno municipal, el gobierno provincial, las escuelas que juegan un papel importante. Bueno, la cooperativa de luz en Soto es también importante y bueno, el foro ambiental que propone acciones, pero que no tiene tanta fuerza, ¿no? La comunidad indígena parece también fundamental. El museo comunitario. El museo comunitario sí, tiene una acción y no sé, quizás se me van algunas instituciones también. Sí, en el caso de Cruz del Eje serían prácticamente las mismas, con una gran actuación de cada una de las gobernanzas de cada localidad que también, sí, También, sí. todas las instituciones, porque son, en el caso de Cruz del Eje o de la zona de Cruz del Eje, son demasiado urbanos los pasos por los cuales atraviesa el río y los márgenes son pocos, entonces los márgenes laterales del río no son de grandes dimensiones, por lo cual hay que hacer un muy buen control de cómo se utiliza ese espacio. Y bueno, hemos tenido que hacer limpieza sobre todo del mal uso de esos espacios que se consideran que no son de nadie y la gente los mal usa, los utiliza como depósito de basura, que es uno de los grandes flagelos que tenemos, por lo menos en nuestra localidad, que se limpia y al otro día nuevamente está. Entonces la reforestación está muy condicionada a ese mal uso, muy casi imposible hacerlo. ¿Cuál sería la participación de la cooperativa en esta que la mencionaron nosotros? En el Soto, en principio, la que provee el agua es la cooperativa de Luz y Fuerza. Si bien tiene el recurso, es de la municipalidad, pero tiene una concesión con la cooperativa. Nosotros sacamos agua para tomar del río de Soto. Entonces, es muy importante coordinar acciones con la cooperativa porque la planta en su parte está entre medio de los dos puentes, que es donde comenzaríamos a trabajar. Tiene acciones Que no sería nuestro caso, porque la cooperativa nuestra extrae el agua para potabilizarlo directamente del dique. Ni la manejamos nosotros. Tiene el paso. no, pero aparte tiene una acción importante en lo local y conversando con la gente de la cooperativa, algunas veces, varias, apoyan todas estas actividades. Me estaba olvidando de los actores privados. Hay mucha gente que tiene propiedad fondo al río. Hay algunos que lo mantienen muy cuidado, respetando el monte, otros no, otros talan todo. No, y hay otros que han tomado línea de ribera. No tenemos línea de ribera, No, así que en ninguna de las dos tenemos la línea de ribera delimitada. construyan donde quieran. Y bueno, en el caso del río Se solicitó Soto, en el caso de Cruz del Eje, fuimos a hablar con el ingeniero Brekovich para solicitarle la línea de ribera porque personalmente me interesaba ese tema, me parece indispensable, no solamente por la traza, sino también por las subdivisiones y cosas que te deben haber tocado trabajar con el revivido. Una parte de los gobiernos locales pueden participar o instar lo que es el camino de
ILGA, que es la protección del o sea, la protección para que todos tengamos acceso al río. No que los fondos terminen, los propietarios Bueno, eso sí, eso está. El Soto lo que plantea Julieta, lo hemos solucionado con senderos. Una idea que salió de la escuela. Le propusimos en su momento al intendente Luna que trabajáramos con senderos. Nos aceptó la propuesta, se sentó a trabajar con chicos de 15, 16 años y de ahí salió el sendero de los Comachingones, que termina donde un propietario tiene su alambrado sobre el agua. Ese propietario hizo reuniones diciendo que causa el sendero le estaban robando. Gracias a Dios la comunidad no lo escuchó el propietario, con el cual no tengo ningún problema, pero no cierra un sendero. El municipio siguió haciendo senderos y empezó. Nosotros con el sendero Los Comachingones empezábamos de arriba abajo, arriba arriba. El municipio empezó de arriba arriba hacia arriba abajo. Los invito a que los conozcan, es el sendero Paso de Letrilla, preciosísimo, pero nos damos con propietarios privados que tienen sus alambres que llegan al río. En el caso de termino una idea. Eso tenemos que cerrar para que lleguemos a todos los grupos. No sé si queda algo. Vamos, y acotémonos por favor ¿Puedo bajar esto? a la propuesta. Hemos segmentado desde el inicio, donde está la primera curva del cartel de bienvenida para que se puedan situar, hasta la parte que es la intersección de la ruta 165 con un camino que vincula con el tropiezo en la ruta 183. Bueno, en este corredor lo que hemos detectado es dos bordes que tienen unas características particulares y diferenciadas puntualmente en algunos otros microsectores. Tenemos un borde norte donde avanza el monte nativo y se encuentra con la ribera. Aquí hemos detectado especies autóctonas, de las cuales también se ha detectado que hay tala informal, ilegal, que va generando algunos núcleos, algunos vacíos que creemos que es importante preservar y que también conservar. Mientras que en el otro borde, el que está paralelo, podríamos decir, o que da continuidad a la traza que tiene la ruta, hay una localización así un poco extendida de un área que tiene una mixtura de especies autóctonas, pero también de exóticas. La dinámica propia del río hace que se vaya modelando y que vaya avanzando en algunos sectores con erosión sobre los taludes y sobre los barrancos, que creemos que es importante tratar, ¿no? Para eso hemos hecho la identificación de los actores que ocasionalmente pueden intervenir, que son la ciudadanía, organismos como el APRI, el Consorcio de Riego, el gobierno local, por supuesto, con sus instituciones que puedan ser las que puedan ser beneficiadas, que son las que van a llevar adelante disciplinas, ¿no? Que podrían potenciar y desarrollarse en este corredor. También acá hay un cortecito que más o menos intenta contar cómo es la topografía y de qué habla, ¿no? Talud de las barrancas, el río, el monte. Y bueno, dicen específicamente planteando dos objetivos, que son frenar sobre el borde norte lo que es esta intervención clandestina, digamos, que tiene que ver con la tala de algunas especies y la consolidación y la defensa y el mantenimiento de este borde que
tiene estas características de erosión. Eso. Elegimos acá un lugar, Mauro eligió, que es una esquinita de la Sierra de San Marcos, porque por ahí pasó el incendio hace 2 años, y es justo en el límite del Ejido y también a ver, estaría acá, San Marcos es esto. Que no es toda la mancha negra esa que se ve, sino el puntito Eso. que vence en la punta del dedo. Es donde están las antenas de San Marcos. Ahí arriba. Y ahí, bueno, si querés caracterizar. Tenés un poquito lo que Cata nos marca. Acá tuvimos en el 24, un fuego enorme, venimos teniendo fuego desde el 20 hasta ahora. El último fueguito fue finales de septiembre, con 11.000, 12.000 hectáreas incendiadas solo de nuestro lado de la ruta, digamos, de nuestro territorio. Y ese manchón de fuego llegó hasta esta zona. Nos tocó el Ejido y parte de la zona de uso público, o sea, donde tenemos los senderos que utilizamos para el turismo. Entonces la primera intervención, previo diagnóstico, fue un poquito eso, tratar de mitigar el impacto del fuego. Sobre todo ordenando un poquito el uso público ahí. Tratamos de generar huellas únicas, generamos cartelería, señalizamos el tránsito de los senderos para minimizar y mitigar ese impacto. Esa parte la hicimos con prestadores turísticos y guías locales. Y con la comunidad en cartelería, en talleres ahí en la dirección de ambiente, generamos todos los materiales que después fuimos poniendo. Eso fue ahí, inmediatamente después de los fuegos. Después, en toda esta etapa, estuvimos trabajando lo que es el monitoreo de relevamiento con gente de brigadas comunitarias y la comunidad en general. Monitoreando a ver cómo venía la regeneración natural y qué es lo que estaba volviendo, ¿no? Que estaba volviendo, rebrotando, digamos, y tratando de nacer. Es un área que la identificamos no solo porque llegó el fuego, sino que es la parte alta de la quebrada nuestra, conocen la quebrada de San Marcos, entonces es vertiente de captación de agua pura. Esa vertiente y ese relieve lo erosionó a más no poder, eliminó toda la tierra que hay ahí, quedó la piedra totalmente expuesta. Entonces eso es lo que venimos relevando hasta ahora. Y ahora de la mano del INTA, que el Dani se fue, lo veo, de la mano del INTA, Universidad de Córdoba y demás, pasamos a una instancia acá con la comunidad, de capacitación con la comunidad, a trabajar en la restauración. Ya ahí tener un plan de restauración y empezar a trabajar en el lugar, con este info que venimos ya. Un poquito de la mano de la comunidad. Y bueno, y eso sería la... Es una superficie de 5 hectáreas, ¿no? Como para... Ahí va. Puntual. Sí. Ahí son unas 5 hectáreas y la parcela, digamos, que vamos a trabajar, como para trabajar ahí hasta Capilla, digamos, pero sí, claro. Claramente... Siempre está bueno tener un área piloto, porque si queremos abarcar todo, nos podemos equivocar grandemente, en cambio ahí podemos ir. Hay 2 senderos que poquito nos decidimos que nos marcan los límites, uno es el sendero de la Espina y el otro un sendero que estamos en proyección, que es un sendero de las mulas, que le dicen así internamente en San Marcos, es donde trabajamos la mitigación con el turismo y es el espacio entre esos dos donde venimos relevando y bueno, y ahí vamos a trabajar. Ahí son unas 5 hectáreas en ese lugar, donde ahora pasamos a esto, a capacitarnos con la comunidad, ahí de la mano Universidad de Córdoba, lista. ¿El predio ese es un uso comunitario? Perdón si no es... Es tierra privada, claro, antiguos lugares donde pastaban cabras y demás, ahora hay muy poquita de carga ganadera, muy poca, y sobre todo uso turístico, ¿no? Ahí están nuestros recursos turísticos, está el camino que lleva a Capilla, el sendero de la Espina y ahí, bueno, la quebrada abajo, que es donde se mueve. Igual lo que vos preguntás muy está bueno porque siempre está el conflicto terreno público o privado, las montañas. El paisaje. ¿Viste? ¿Qué son? Lo mismo que pasa con el río, que uno debería delimitar
el río cuál parte es pública y cuál es privada. La famosa línea Rivera. Pero sí, el uso comunitario del paisaje, como dice el compañero, San Marcos directa o indirectamente, el pueblo entero vive del turismo y de sus paisajes, y sobre todo de este tipo de turismo. En San Marcos entendemos que lo que el turista hace 30, 40 kilómetros más desde las sierras hasta San Marcos buscando eso. No es lo que le podemos ofrecer, que no le puede ofrecer otro lugar, digamos. No tenemos hoteles, nada. Sí, y eso ahí es una zona, digamos que Casino van a tener. no es conocido, lo que estamos ahí. Bueno, perdón, España me ofrece. No, digo que es una zona que el monte originario de ahí no lo conocemos. Estamos hablando, digamos, tengo casi 40 años ahí viviendo. Tenemos la versión, digamos, la de hoy. Entonces, digamos, si lo que preguntaba ahí recién Mumi, esos caminos, digamos, antiguamente, digamos, pensemos que está muy cerca del molino, entonces, y lleva a lo que era el camino que va a Capilla del Monte, entonces es muy posible que esa zona, ese camino se haya usado, digamos, para llevar granos hasta el molino en algún momento. Bueno, no, eso lo dejaría como... Nos hemos tomado un poquito la atribución de armar un trabajito o plantear una problemática en un trabajito medio rápido que hemos hecho sobre lo que particularmente por haberme criado, transitado toda esa zona desde los 6 años, he visto a través del tiempo el deterioro del bosque nativo, porque creo que de esto se trata más que nada esta diplomatura y la cuenca, y hemos tratado de pensar en cómo restaurar este ecosistema introduciendo socialmente a los actores. Lo importante de esto, porque escuchaba atentamente los otros trabajos, y la madre de la cuestión yo creo que empieza acá, en la parte sur del departamento, en todo lo que constituye la Gran Pedanía Candelaria, que hice mención en nuestra presentación, la primera clase, de todos los ríos que aportan al dique de Cruz del Eje, y nosotros estamos tratando la problemática desde el dique de Cruz del Eje hacia abajo, hacia el norte, cuando la problemática empieza aquí arriba. El problema se suscita prácticamente en 20 años acá. Toda esa zona, distintos lugares de la zona, han sufrido 4 incendios. Particularmente en la zona donde está mi campito, los 4 incendios los hemos tenido. El deterioro del bosque nativo ahí es tremendo. ¿Cuál es el impacto que ha generado no solamente el bosque nativo? Porque yo lo veo no sobre mi problemática, y en particular de cada uno de los productores que están asentados ahí, que todos son básicamente pequeños productores. La problemática yo la veo en el daño que se ha generado al ecosistema y en el impacto hacia todos nosotros. Entonces, para mí, ahí radica la importancia. Como lo que generó esto, mucho fueron esos fuegos, consideramos, en esta diplomatura nos dijeron, tengo el problema acá, hasta esta es la solución. ¿Recuerdan? Sí. ¿Cuál es la solución? Que no ocurran más incendios. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para que no ocurran los incendios? Generar políticas en donde todos los actores intervengan. El Estado y los que vivimos o lo que usamos de ese suelo. Para todo esto tiene que empezar con la concientización.
la gente de la comuna, allá de las Cañadas, que participaron en la primera clase, de que no vinieron, pero tendríamos de alguna forma que encargarnos de hacer llegar esta problemática y plantear que existen puertas abiertas para ver si podemos colaborar en mitigar todo esto que está pasando en donde nace la cuenca hídrica del departamento de Cruz del Eje. Obviamente que es un trabajo arduo, es complejo, es complicado, porque acá, si yo quiero recuperar el monte nativo, nosotros veníamos en esa zona, esto es un aspecto un poquito técnico, cómo sobrevivía toda la gente ahí. Hay cuidadito, porque esto es de conjunto para poder solucionar. Si no lo solucionamos en conjunto, no va a pasar. No va a pasar nada y vamos a seguir así. Hoy, en esa zona, antes la gente vivía en una producción que tenía unas 20 cabritas, unas 30 ovejas, 40, 50, 60, 70 vacas que le daba, en donde la receptividad de los campos te daba para tener un animal cada 4 hectáreas. Hoy esa receptividad está llegando a las 7, 8, 9 hectáreas. Por lo tanto, la gente se ve obligada a venderse para poder mantener en esa misma superficie algo que a ellos lo sustentaba. ¿Y cómo han cambiado las ecuaciones? Porque antes esos productores, ¿no es cierto?, con 20, 30 cabritas, 50 vacas, les permitía vivir en un contexto con su familia, sus hijos estudiaban, normalmente eran familias numerosas. Hoy, con esa misma cantidad de animales, al costo que tiene la vida, al costo de lo que significa producir y lo que significa vivir en el campo y mantener ese campo, los números no dan. Entonces eso se produce el gran éxodo que estamos creando. Estamos creando los viejitos de campo. Esa es la realidad. Los chicos se están mudando. Entonces, como acciones, si pensamos en las acciones y pensamos primero en actores, ¿qué debe decir a los actores? ¿A todos nos interesa recuperar el bosque nativo? Sí. Bueno, si a todos nos interesa, entonces nos tienen que ayudar a nosotros, productores, a poder recuperar ese bosque nativo. ¿No? Entonces, de ahí tienen que surgir políticas públicas. La provincia, aportando lo que pueda aportar, no sé qué se nos pueda ocurrir para solicitar. La comuna ha hecho un trabajo, no está ninguno, pero revaloro el trabajo que ha hecho la comuna de, ¿cómo se llama? De las Cañadas. En un radio de no más de 5.000 hectáreas, se cercaron 20 pozos, donde la fuente de agua del pozo. La comuna ha hecho un esfuerzo y ha hecho aporte pagando el 50% de las perforaciones a las distintas familias que vivimos ahí a la vuelta para poder obtener agua de abajo. La profundidad de las perforaciones va entre 50 y 60 y 70 metros. Bueno, de esa manera aportó la comuna y está tratando de mitigar un problema serio. ¿Por qué? Porque todo lo que han estado y nos han explicado técnicamente, el efecto del fuego, lo que pasa, que no infiltra, las capas de abajo, no tenemos vertientes, y esto es una problemática que viene desde 20, 25 años atrás y todos los días incrementándose. Entonces, para prevenir el fuego, hay que tomar acciones rápidas. Cuando sale un humito, la provincia, los responsables que están en el manejo del fuego, la prevención del fuego, cuando sale el humito, hay que atacarlo. No cuando pasaron 4, 5, 10 días. Formar a la gente, crear conciencia también entre los productos de ahí, de este trabajo mancomunado entre todos, para capacitar a la gente, dotar de elementos a la gente para que puedan combatir el fuego, a los consorcios camineros que se pongan las pilas, que lleguen a todos los lugares, lograr conectividad, llevar electricidad
para que eso colabore en los alertas, para que también la gente tenga una calidad de vida mejor y no tenga que producirse ese éxodo ante nosotros también nos hemos planteado que un estudio, acá nuestro compañero nos viendo el dato bien, que hay un incendio cada 5 años. Lo que nosotros nos planteamos estaría muy bueno, es decir, poder estirar eso, en vez de 5 años que sean 10 años. ¿Cómo podemos lograr eso? Capacitando a la gente, a los vaqueanos, a las brigadas, no dejarlos afuera como antes era. Ahora decir, che loco, bueno, vamos, nos ayudemos entre todos, hacemos una capacitación, ayudemos, damos un material, kit de fuego, comunicación para poder comunicarnos dónde comienza y ahí poder extender de 5 a 10 años, por ejemplo, o más, si ojalá pudiéramos, ¿no? Para poder trabajar con eso y ahí seguir planteando la idea de mi compañero. Y un aporte ahí a la gente que está más en la parte hídrica, ¿no? No perder el control de lo que está pasando ríos arriba. Porque se están produciendo asentamientos en los ríos. Son un atractivo muy interesante, pero no hay problema en que se asienten. Pero ojo, que el baño al río. Entonces, si no hay control de eso, si nadie visibiliza eso, y a mí no me gustaría personalmente ser un denunciante de eso. No me gustaría a mí ser personalmente un denunciante de eso. Pero guarda que eso está ocurriendo, y está ocurriendo mucho. Entonces yo cuando digo, el Estado tiene que tener un rol mucho más protagónico si queremos cambiar este tipo de cosas. El eje urbano de Cruz del Eje, no el legal, que desde 1987 no se actualiza, sino el real, que es hasta donde se prestan servicios, etc. Que tendría que ser desde el Perilago hasta Tabaquillo, hasta el Pantanillo, pero bueno, pusimos claramente como una necesidad, 2 objetivos. ¿Por qué? Porque nosotros, Cruz del Eje, los que nosotros somos de ahí, le decimos Cruz del Eje es un hueco. De forma linda, le decimos la cuenca del sol, la cuenca, ¿no? Porque somos un hueco, literalmente. Entonces, pasa que tenemos una zona alta que ahora está poblada, está urbanizada, la zona de Los Altos, Malvina, Leopoldo Herrera, toda esa franja. Antes, había mucha gente joven, pero la gente de 40 y tantos, 50, hemos llegado a ver el monte nativo, el monte ahí, que estaba, donde está la terminal, era todo un monte, ¿no? Entonces, ahora está urbanizado y eso provoca que en épocas de lluvia el agua baja como en pendiente así y tenemos la suerte hasta ahora de que no se dan precipitaciones tan fuertes en poco tiempo, porque si no, no sabemos qué pasa, porque no sabemos cómo puede actuar la infraestructura que tenemos urbanísticamente hablando, porque no sabemos si está preparado o no, probablemente no, porque no está pensado. En tribunales. No sé, pensemos, puede ser una solución a muchas cosas. No, mentira. Bueno, entonces, un objetivo que nos pusimos era desarrollar un programa de forestación o reforestación, como quieran llamarle, empezando desde esas zonas altas, ahí lo va a decir. No, sí, forestación dentro del eje urbano, pero comenzando desde las zonas altas para que mitigar ese avance por ahí del agua desde las zonas altas a las zonas bajas. A través por ahí serían un par de acciones para esos objetivos: reactivar el vivero municipal, trabajar en actividades socioambientales por ahí con la Secretaría de Participación Ciudadana, con la Secretaría de Ambiente y varios actores escolares
y de centros vecinales. Por ahí, en ese sentido, para dar conocimiento por ahí de las problemáticas que nosotros vemos, que las zonas altas carecen de mucha vegetación. Entonces, hablar, qué sé yo, hablamos de por ahí que la Secretaría de Desarrollo de Córdoba tiene un manual de forestación, por ejemplo, también que lo que facilita es que el propio ciudadano tenga las herramientas para saber qué pongo acá, qué no pongo, por qué sí, por qué no, en qué vereda sí, en qué vereda no, o qué pasa si no tengo vereda, una serie de acciones para que ¿a dónde pongo el árbol? Porque hay zonas en los altos, por ejemplo, hay zonas que no tienen cordón cuneta. Entonces, bueno, ¿a dónde va a poner el cine en árbol? Acá que lo ponen en medio de la calle y no es la buena idea. ¿Está? El tipo de árboles también. Hay vecinos que tienen el pozo negro en la vereda. Sí, sí, eso pasa en la banca, por ejemplo. Sí, ya no saben dónde más hacer pozo negro en la banca. Para el otro extremo sería. Sí, bueno, y también en relación a eso, a la contaminación que tenemos en las napas, también es un producto ya de que no tenemos agua potabilizada en la zona alta, que es un problema real que supuestamente se va a solucionar. Pero bueno, tratar eso solamente en ese sentido para comunicarle a la población y hacerle ver esa problemática y que trabajen en conjunto de todos para laburar. Y después el otro objetivo sería realizar un programa de recuperación ya de la ribera del río, como hablaban en el otro grupo. Sí, identificando esas, porque nosotros hablábamos por ahí de la línea de ribera, que no hay directamente la zona de la Cartuja para el dique no hay, se no puede acceder de ningún lote. Y bueno, laburar por ahí, nosotros hicimos hincapié en la zona de detrás de la iglesia hasta punto 38, porque entendemos que el programa del Parque de la Democracia funciona, a la gente le gusta estar en el río, le gusta, uno va, se mete, todo, pero porque está bien. En cambio las otras zonas por ahí no son habitadas y es lo que hace falta, nada más, darle un poquito de cuidado y uno lo va a usar. Sí, bueno, en resumen, la ciudad de Cruz del Eje, antigua como es, se desarrolló inicialmente a la vera del río, como es tradición antiquísima de la humanidad misma, y ahora nos encontramos con que los nuevos desarrollos urbanísticos se van haciendo alrededor de las principales vías de comunicación. Entonces, la idea sería trabajarlos en conjunto hacia lo que son las nuevas zonas urbanísticas, que son perpendiculares al río, y como decía, está en la problemática de los desagües, y también recuperar la ribera del río sin disociar ambas cuestiones, ya que creíamos cuando lo charlábamos que el hecho de generarle la conciencia al vecino de lo lindo de cómo queda su vereda arbolada va a generar una conciencia que va a facilitar el sostenimiento de luego la recuperación de la ribera del río. Pero esto, bueno, es un plan que las acciones requieren multiplicidad de actores, pero fundamentalmente la participación para que esto fuese un esfuerzo sostenido en el tiempo. Hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, estoy futbolista Daniel Allende con Gustavo Rey, quizás alguien lo conozca, es biólogo en la Universidad de Córdoba, y también Juan Espifoni, van a dictar un curso virtual de remediación de ecosistemas. Son 4 clases virtuales y 3 clases en territorio presenciales en San Marcos, en Cruz del Eje y en Villa de Soto. Yo no me acuerdo cómo es la manera de inscribirse. Hay un link. Hay un link. Lo pasamos. Es gratis, es gratis. Mañana hay una jornada de restauración ambiental también hecho por Natalia De Luca en Capilla del Monte. Mañana de 10 a 14, así que también ahora voy a mandar al grupo para quienes quieran ir, también es gratuita, es un aporte, así que están invitados.
Una cosita, estamos ya en la etapa donde, ya le venimos diciendo, perfilar el trabajo final y los grupos. Lo que vamos a hacer con Nico es mandar en el grupo algunas indicaciones para que ya vayan ustedes sugiriendo propuestas. ¿Qué significa? Sugerir algunos títulos, algunas ideas por dónde van, para que nosotros también podamos orientar, porque los docentes los van a ir acompañando según el tipo de trabajo que van a hacer. Entonces, queremos que ustedes ya vayan aproximando un título. Eso nos va a permitir también organizar algunos conversatorios que estamos planeando, que tengan que ver con ayudarlos también con esos trabajos. Así que eso lo vamos a tirar, esas consignas del grupo, para no sacar más tiempo hoy, que ya estamos sobre el cierre. Eso, sí. Eso, vayan pensando ya un poco, digamos, la trayectoria que vienen teniendo, los va llevando hacia algunos temas. Es el momento de ir consolidando esos temas. Recuerden que la experiencia de estas diplomaturas, lo está contando Fede, están generando cosas, están generando proyectos que trascienden la diplomatura. Usted tiene que ir hacia allá, ¿sí? Pensar en eso, en algo que trascienda la diplomatura y que les sirva a ustedes como actores del territorio. Sí, recuerden que nos queda una clase de este módulo con el biólogo Cristian Schneider, que pasa la semana que viene, ya le vamos a confirmar el lugar, falta un detalle. Y nos queda un módulo completo de hidrogeología, de hidrología, que va a ser sobre agua entero. Vamos a poder comprender realmente cómo funciona el sistema de agua. Y nos queda un módulo sobre turismo sustentable, o sea que, digo, para que a lo mejor no nos limitemos, sabiendo que quedan esos, tal vez sus temas tengan que ver con esas problemáticas y podamos abordarlo en esos módulos. Agradecerle a Natalia, un aplauso para Natalia. Bueno, gracias. Espero que se hayan entretenido por lo menos en la clase. Bien, qué bueno, me alegro. Eso es. Yo también aprendí un montón. Ese era el principal objetivo. Hay una bibliografía que es sencilla de leer, que se las voy a compartir para apuntalar un poquito más todos estos conceptos. Y que también están hechos, son guías técnicas de gente que tiene experiencia en proyectos de restauración comunitaria, así que estaría bueno que eso lo lean cuando tengan un ratito, o por ahí si pueden juntarse, para ir profundizando un poquito más en estos trabajos que van a tener que presentar al final de la diplomatura, ¿no? Así que bueno, muy agradecida, contenta de haber venido acá a Media Naranja y bueno, les deseo muy buenas clases en las próximas, que lo disfruten, que aprendan mucho y bueno, ojalá que más adelante por ahí haya una convocatoria a participar y apuntalar, acompañar dentro de los proyectos. Así que bueno, gracias. La comuna de Media Naranja que estuvieron completo para el almuerzo y todo.